Buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Veo que ya todos están sentaditos. Qué bueno. Si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicarles su bendita y poderosa palabra a fin de exponerles la historia de unos inmigrantes muy trabajadores. Y para ello, les invito a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 4. Mientras tanto, mientras que hayan este pasaje, voy a aprovechar para contarles que por fin, después de una pausa, vamos a retomar la serie del libro de los Hechos. Y que a raíz de eso, sabiendo que hay personas nuevas que recién se están uniendo a nuestra congregación, me voy a tomar unos minutos para presentarles a modo de repaso una imagen que proyecta los lugares en los que Pablo ha predicado el Evangelio desde que salió de Antioquía junto a Silas. No sé si pueden proyectar la imagen del mapa número 1. Ahora, ¿quién era Silas? Silas fue su nuevo compañero de misiones con quien visitó algunos de los lugares en donde Pablo había predicado antes con Bernabé, su primer compañero de viajes misioneros. Estos lugares a los que me refiero, entre estos están las regiones de Frigia, de Galacia, y ese no era el mapa, era el otro. Las regiones de Frigia, las regiones de Galacia y las ciudades de Derbe y Listra. Ahora bien, ya que mencioné Listra, les recuerdo que fue ahí donde el joven Timoteo, hijo de una madre judía y padre de un padre griego, fue ahí donde él se unió a Pablo y a Silas para acompañarlos a cada una de las ciudades a donde Dios les permitía dirigirse. Pues como ustedes saben, hubo dos regiones a las que no pudieron ir porque Dios mismo se los impidió. Me refiero a las regiones de Asia y a las regiones de Bitinia. Pues el plan de Dios era llevar a Pablo y a Silas al puerto de Troas, donde iban a conocer o se les dio unir Lucas, al puerto de Troas y de ahí hacia Europa, lo cual le fue revelado a Pablo mediante una visión en la que un hombre le rogaba que fuera a Macedonia para ayudarles. Lo interesante del caso es que la primera persona en creer el Evangelio cuando llegaron a Macedonia no fue un hombre necesariamente, sino una mujer de Filipo, a quien Dios le abrió el corazón para que aceptara lo que Pablo decía. De hecho, ya que estoy hablando de ella, debo agregar que además de aceptar lo que Pablo decía, esta mujer también, su nombre es Lidia, esta mujer también abrió las puertas de su casa a Pablo y a quienes andaban con él, lo cual dio lugar a la apertura de una nueva iglesia local, en la que eventualmente se congregaría una jovencita esclava que fue liberada de un espíritu y de paso liberada de sus amos, quienes la explotaban, vendiéndola como adivina. Por lo cual estos dueños, estos amos, agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza de mercado en donde estaban las autoridades para que los encarcelaran. En pocas palabras, y como ocurrió
durante el primer viaje misionero, Pablo nuevamente enfrentó oposición, persecución y prisión. Y si bien nada de eso es agradable, me urge y place destacar que pese a las dificultades que Pablo enfrentó, la obra de Dios siguió adelante. Y como muestra de eso, la Biblia relata que uno de los guardias y su familia creyeron en Jesús y fueron bautizados esa misma noche. Aunque al día siguiente tuvieron que salir de la ciudad luego de que los funcionarios de Filipo los echaran. De modo que continuaron su recorrido en dirección a la ciudad de Tesalónica, de donde también tuvieron que salir, y en este caso de donde tuvieron que huir a causa de una turba que se formó en contra de ellos y de algunas acusaciones que surgieron en su contra. Así que emprendieron viaje hacia la ciudad de Berea, la ciudad en donde ministraron a varios judíos de mente abierta, pues a diferencia de quienes rechazaron o ignoraron las enseñanzas de Pablo y Silas, estos judíos de mente abierta prefirieron examinar las escrituras a diario para ver si lo que ellos enseñaban era verdad. Dicho esto, y para ir concluyendo el repaso de los lugares en los que Pablo ha predicado el Evangelio desde que salió de Antioquía a su segundo viaje misionero, quiero añadir que después de Berea, Pablo fue a las ciudades de Atenas, a la ciudad de Atenas, y que estando ahí impartió uno de los discursos, dígame bien, más ingeniosos y persuasivos que alguna vez alguien haya predicado. Me refiero al famoso discurso del Dios desconocido. Con eso en mente, les invito a que se pongan de pie por reverencia a la palabra para que veamos qué ocurrió después de esto. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 4. Después, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga, tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Padre, Señor, te damos gracias por haber dejado tu palabra en este planeta en el que habitamos, y que esta palabra se ha compartido de generación en generación, y que no excluiste la nación, la época en la que nacimos, para que tuviéramos acceso a tu verdad, y conociendo la verdad, tu palabra y a tu Hijo, pudiéramos ser verdaderamente libres. Señor, ayúdame que mientras hable y exponga este texto, tu pueblo sea edificado. Úsame, Señor, te lo ruego. Nuestra intención, Señor, mientras yo hablo y tu pueblo escucha, es que tú seas glorificado. Acompáñanos en esta hora, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, buenas noches. Como pueden observar, y como dice el versículo 1, Pablo fue a Corinto, una ciudad portuaria muy enorme,
Se calcula que para ese entonces había unas 600.000 personas ahí. Pero además de ser una ciudad portuaria muy enorme, también era multicultural, una ciudad pagana e inmoral. Tan inmoral que había un dicho entre los marineros que decía: vamos a Corinto a corintiar, lo cual implicaba volcarse al desenfreno, pues aún el templo religioso de su diosa Afrodita, la diosa griega del amor, era un centro de prostitución, en donde 1000 sacerdotisas practicaban la prostitución como rito de adoración. Por lo que alguien más describió a Corinto como el paraíso de un hombre borracho y el infierno de una mujer piadosa. A los ojos de cualquiera, Corinto sería el lugar menos indicado para plantar una iglesia local. Y más aún, si tomamos en cuenta las adversidades que sufrió Pablo a lo largo de sus viajes misioneros, especialmente en este segundo viaje que empezó, como dice el dicho, con la pata izquierda. Pues no podemos olvidar que previo a las adversidades que enfrentó en varias ciudades, Pablo y Bernabé se separaron debido a un intenso desacuerdo que tuvieron acerca del primo de Bernabé, es decir, Juan Marcos, quien anteriormente los había abandonado en Panfilia de la misma forma que Bernabé abandonaría a Pablo en Antioquía para irse a Chipre con su primo. A eso debemos añadirle que su última experiencia de plantación no dio los resultados que uno esperaría ver. Me refiero a ese intento de plantación en Atenas. Pues a pesar de lo ingenioso y persuasivo que fue Pablo al hablar en Atenas, mientras debatía con algunos filósofos epicúreos y estoicos, el relato indica, quizá usted recuerda esa parte, el relato indica que al oír a Pablo, muchos se fueron riendo con desprecio. De hecho, hay eruditos que han especulado que quizás esa fue la razón por la que Pablo confiesa en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 4, que la primera vez que los visitó a los corintios, él no se valió de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues como él dice, él decidió que mientras estuviera con ellos, olvidaría todo. ¿Qué es ese todo? Bueno, él decidió olvidarse de esas malas experiencias que había tenido antes. ¿Por qué? Porque esas son las mismas malas experiencias que iban a debilitar su ánimo. Estamos hablando de un hombre desalentado, débil de ánimo, muchas millas recorridas, pero no se ve el fruto que uno quisiera ver. Y lo más doloroso, mientras está trabajando con un grupo de misioneros, primero se le va uno, llegan por fin al lugar del destino y cuando van a emprender el segundo viaje, se le va el otro. Esas decepciones de que lo defraude la persona en la que confió. Pero Pablo no quería que su ministerio fuera definido por las experiencias o por las adversidades. Y por eso más bien dice, mire, yo me propuse que mientras estuviera con ustedes olvidaría
todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. De modo que se acercó a ellos, nos enseña el versículo 3 y 4, en debilidad. Pablo se acercó a Corinto en debilidad, con timidez y temblor. Y su mensaje y su predicación fueron muy sencillos. Pues en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos como tal vez tuvo que hacer mientras conversaba con filósofos, en este caso, movido solo por la convicción que había que seguir adelante con la obra de Dios. Dice él, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Algo que Dios vio y bendijo. Pues como vimos en nuestro relato, aunque él llegó solito a Corinto y había ido solo a Atenas, mientras que Timoteo, Lucas y Silas servían a la iglesia de Filipo, ubicada en la región de Macedonia, Dios le proveyó nuevos compañeros de misión. Dios trata de una manera de animar a su siervo, proveyéndole nuevos compañeros de misión y de paso nuevos compañeros de vivienda y de trabajo. O como dice el versículo 2 y 3, ahí en sus Biblias, allí en Corinto conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Esta pareja había salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó, número 1, a vivir, y 2, a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas igual que él. Ustedes me acabaron de oír decir que Dios le proveyó estos nuevos compañeros. ¿Cómo sé que fue Dios quien le proveyó estos nuevos compañeros a Pablo? Lo sé por los eventos que ocurrieron antes de que Pablo llegara a Corinto. Como por ejemplo, y aquí quiero mostrarles el otro mapa, la migración de Aquila, cuando salió de Ponto hacia Italia. Por un lado, la migración de Aquila. Por otro lado, la conversión al cristianismo de Aquila y de su esposa, que lo más seguro es que ocurrió allá en Roma, porque cuando ellos ya se conocen, estos dos ya son cristianos. De hecho, ellos son los que instruyen a un hombre más adelante llamado Apolos, explica mejor el evangelio. Pablo no fue el que los evangelizó. Este acontecimiento ocurrió antes de que se conocieran. La migración de Aquila cuando salió de Ponto, Italia, la conversión al cristianismo de Aquila y su esposa, y por último, otro acontecimiento, la deportación masiva de judíos que los obligó a salir de Roma en la misma época que Pablo llegaría a Corinto. Bueno, el versículo nos dice textualmente, estaba recién llegado, o sea que Pablo llega y conoce a Aquila, quien estaba recién llegado de Italia, junto con su esposa Priscila, ya que habían salido de Italia cuando Julio César deportó de Roma a todos los judíos. Ahora bien, para que no quede la menor duda
de que los hechos mencionados estaban bajo el control absoluto y soberano de Dios, del Dios que le proveyó a Pablo estos nuevos compañeros, para que no quede duda sobre eso, y para que quede claro que todo esto había sido permitido con un propósito extraordinario, aún la deportación masiva que ocurrió en Roma. Lucas agrega que la relación, esta nueva relación entre Pablo, Aquila y su esposa Priscila, conllevó a una asociación mediante la cual pudieron salir adelante juntos. Pues además de coincidir en su llegada a Corinto, ya que llegaron para la misma época, y en su trasfondo judío, y en su fe cristiana, también coincidieron en su profesión, ya que los tres eran fabricantes de carpas, lo cual es maravilloso y alentador, especialmente ahora que algunos cristianos están migrando de regreso a sus países por las deportaciones que hay a diario. Pues como ven, este relato nos enseña que aún las adversidades que enfrentamos en asuntos cotidianos, ordinarios, aún esas adversidades son usadas por Dios para cumplir propósitos eternos. Amén. Y gloria a Dios por eso. Amén. Siempre y cuando nos mantengamos firmes en el Señor y en la misión que Él nos ha encomendado, tal y como hizo Pablo en el versículo 4, después de que lo echaban de un lugar, después de que lo despreciaban de otro, después de que formaban una persecución y turbas en su contra, después de que experimentaba decepción de los suyos, de parte de los suyos. Después de todo eso, Pablo igual se mantuvo firme en el Señor y en la misión que Él le había encomendado, porque Pablo entendía esto, que aún las adversidades que enfrentamos en asuntos ordinarios son usadas por Dios para cumplir propósitos extraordinarios. Y como muestra de eso, el versículo 4 nos dice que aunque Pablo tuvo que dedicarse a la fabricación de carpas, como él tenía claro que la misión continuaba, ¿qué hizo Pablo en el día que le quedaba libre? Bueno, dice que cada día de descanso, refiriéndose al sábado, él se tomaba una siesta, porque eso de hacer carpas era un trabajo demasiado arduo. Porque hermanos, esto de las carpas, no piense que son como las carpas que usted compra en Dick's o en Walmart, que son de una telita fina, impermeable. Ese tipo de tela no existía en aquel entonces. Pero la carpa tenía precisamente la misma función de ahora, que usted pudiera poner eso y que eso lo pudiera proteger, pudiera ser un refugio del agua. ¿Qué tela usaba para que no pasara el agua? Cuero. Y trabajar cuero no es fácil. Coser el cuero no es fácil. Y ahí en Corinto, Pablo, juntos con sus socios, estaban haciendo carpas, fabricando carpas. Llegaba el sábado, día de descanso, el día del reposo. ¿Y qué hacía Pablo? Aprovechaba ese día. Cada día de reposo se encontraba en la sinagoga, tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos, lo cual deja sin excusas a aquellos hermanos y hermanas que usan el trabajo como pretexto para no servir. Y qué extraño, son los mismos hermanos que uno ve en un gimnasio,
el mismo día, la misma noche después de una larga jornada de trabajo. Para el gimnasio no están cansados, pero cuando se trata de la iglesia, ay pastor, ay hermano, es que usted no sabe mi trabajo, cómo es de difícil. Usted supiera lo ocupado que yo paso toda la semana. Yo prefiero más bien oír, sentarme. Hermanos, el ejemplo de Pablo deja sin excusas a aquellos hermanos que usan el trabajo como pretexto para no servir a Dios. Y de paso, también deja sin excusas a los pastores que no están dispuestos a rebuscarse su sustento si tuvieran que hacerlo. Como si el llamado a pastorear dependiera de un salario. O peor aún, como si trabajar en algo secular fuera deshonroso. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer. Pues no llegamos hasta aquí para conocer cuál fue el recorrido de Pablo y cuáles fueron las experiencias que tuvo durante este segundo viaje misionero. Pues aunque esa información nos es muy útil, yo estoy convencido que usted más que información, ¿qué quiere? Transformación. Ustedes quieren transformación, ustedes quieren ver cómo la vida y este recorrido de Pablo y especialmente lo que ocurrió ahí en Corinto, cómo se puede tomar eso y aplicarlo a su vida. Eso de que Dios está en control, eso de que el trabajo es algo honroso. Por eso voy a dar espacio para que sean ustedes los que hagan la pregunta más importante ahí en pantalla al momento en que cuente hasta 3. ¿Listos? 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, mis amados hermanos y hermanas, dado que Dios es soberano y el trabajo es honroso, mantengamos, nuestra esperanza en Él. Y saquemos provecho de la habilidad que Dios nos ha dado de aprender ciertos oficios. Y si bien esto aplica para todos, yo quiero que este consejo lo tengan muy presente los más jóvenes. Procuren sacarle provecho a la habilidad que Dios nos ha dado de aprender ciertos oficios, independiente de donde estemos geográfica o profesionalmente. ¿Saben por qué? Porque a medida que vayamos desarrollando experiencia y destrezas, nosotros podremos rebuscarnos el sustento donde sea que vayamos. Amados, lo dije anteriormente y debo repetirlo. La prosperidad del creyente no reposa en un lugar en específico. Reposa en las manos de Dios. Amén. No en una nación. No depende de un gobierno. Depende de que Dios quiera bendecirte y prosperarte. Yo sé que estamos en épocas donde hay temor por las deportaciones, pero hermanos, mientras nos acompañe el Señor estamos seguros. El creyente va a poder prosperar tanto aquí o allá. Especialmente si le saca provecho a esa habilidad que Dios nos ha dado en su gracia común, de aprender artes, de aprender profesiones, oficios que nos ayudarán a rebuscar el sustento donde sea que vayamos. No sé si ustedes están al tanto de eso, pero creo que vieron la foto de la semana anterior. Pienso, por ejemplo, en Christopher, un muchacho de 17 años, ¿tiene tu hijo? 17 años. Christopher en Nicaragua. Pues resulta que esta iglesia lleva como 2 años con un problema
de un goteo y siempre que llegábamos ahí estaba ese reguero de agua. Llegó este niño de 17 años que ha estado trabajando con el papá, que ha estado desarrollando la habilidad, les reparó lo que ningún otro le había podido reparar. Él tiene sus documentos en regla, él nació acá. Pero yo decía, si a este niño no tuviera sus documentos en regla y nos lo deportan, es que sale adelante como plomero. Amén. Pero hay aquellos que lo único que saben es ver TikTok, que desperdician el día entero viendo videos de YouTube y su aspiración es ser youtubers. Hermanos, aunque Dios te acompañe, no esperes que así va a caer el sustento. Como una persona floja, perezosa, no se sale adelante. Pero Dios bendice al diligente. Dios bendice a aquel que está atento a aprender. Porque si viene una adversidad, puedo salir adelante con lo que el Señor me permitió aprender. Eso sí, jamás descuiden su servicio al Señor por causa del trabajo. Pues la idea es que disfrutemos tanto del trabajo como del servicio al Señor. Por consiguiente, como dice Romanos 12, 11 y 12, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Hermanos, en este mundo no hay nada seguro aparte de la esperanza en el Señor. Alegrémonos por eso. Nuestro mayor problema no es migratorio, nuestro mayor problema no es de vivienda, nuestro mayor problema no es de salud, nuestro mayor problema no es relacional entre personas. El mayor problema del ser humano es vertical, es eterno y para los cristianos ya fue resuelto. Amén. Alegrémonos en esa esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades. ¿Qué dice el Señor? Sigan orando. Sigan orando. Sigan orando. En segundo lugar, aquí hablamos de que si uno tiene que salir del país. Aunque nuestros países de origen no son tan prósperos como este, recordemos que allá también podemos ser felices. Amén. ¿Saben por qué? Porque hasta allá nos acompañará aquel que bendice el esfuerzo de nuestras manos si andamos en sus caminos. Amén. No piense que con esto yo le estoy diciendo, usted aquí donde sea, usted va a ser feliz, usted va a prosperar, independiente de su relación con Dios. No, oiga bien, allá también podemos ser felices porque hasta allá nos acompañará aquel que bendice el esfuerzo de nuestras manos. Pero no solamente se trata de trabajar y esforzarse, más que eso se trata de andar en sus caminos. Como dijo el salmista en Salmos capítulo 128, versículo 1 al 2. ¡Qué feliz es el que teme al Señor! ¿Y cómo se nota eso? Todo el que sigue sus caminos, aquel que no hace las cosas a su manera, sino que se sujeta a las maneras de Dios. ¡Qué feliz es esa persona! Si eso te describe a ti, aquí o allá, donde sea, aunque tuvieras que emigrar de regreso, por la razón que sea, el versículo 2 dice, gozarás del fruto de tu trabajo. ¡Qué feliz y próspero serás! Gloria a Dios. Amén. Por último, quiero dirigirme a los amigos y presentarles dos escenarios. Imagínate
a una persona en X país que recibe una carta de un país muy próspero y seguro, en la que le comunican que su residencia ha sido aprobada y que debe irse a vivir allá lo más pronto posible. Imagínate ese momento. Al mismo tiempo, imagínate a otra persona en ese X país recibiendo una carta diciéndole que será deportado a un país no rico y próspero y seguro como el otro, sino más bien un país muy pobre e inseguro. ¿Cuál cree usted que será la reacción y experiencia que tendrá cada uno? Esto es ficticio, no existe un país llamado X, pero yo le puedo decir cuáles serían esos sentimientos y experiencias que cada uno va a tener. Preocupación, tristeza, ansiedad. ¿Para qué? Que va a ir de un lugar a otro donde no es próspero, por el contrario es pobre, y donde no es seguro, porque es un lugar muy inseguro. Esa persona no va a tener paz y la experiencia que va a tener estando ahí, pues va a ser caótica. ¿Cuál será el sentimiento y la experiencia que va a experimentar aquel que recibió esa carta diciendo que se le había aprobado su residencia en ese lugar próspero y que debía irse para allá? Una gran alegría, una gran dicha. Y al llegar allá va a gozar de muchísimas cosas buenas que tenga ese país. Y como dije, todo esto es algo, es solamente fruto de imaginación, es algo, un ejemplo ficticio. Pero quiero llevar esta idea a una magnitud eterna. Nosotros ahora estamos en un mundo que es el planeta Tierra, pero este es el lugar X. Y va a llegar un momento donde nosotros vamos a tener que partir a un lugar. Puede ser un lugar de gozo eterno o de tormento eterno. De gozo eterno, el cielo. Tormento eterno, el infierno. ¿Qué ha sido preparado para quiénes? Para los injustos. Y es ahí donde yo tengo que darte una advertencia, mi querido amigo. Y doy gracias a Dios que estés acá. De acuerdo a la palabra de Dios, los injustos son los que son culpables. Y los que van a ir al infierno son los que van a morir en condición de culpables. Y de acuerdo a la Escritura, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Frente a Dios, todos somos culpables porque hemos quebrantado su ley. Y un Dios santo, un Dios justo, un Dios que es eterno, debe condenar al culpable eternamente. Sin embargo, glorias sean dadas a Él, que además de ser justo y santo, también es amoroso y misericordioso. Por lo cual, Él por compasión y para su gloria envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo, quien vivió una vida impecable, jamás pecó, fue aquel al que crucificaron, al que asesinaron, como morían los criminales. ¿Sabes por qué? Porque Él quiso tomar el lugar de muchos culpables que habían de poner su esperanza en Él. De manera que hubo un glorioso intercambio, el justo por los injustos. Por los injustos que al oír acerca de esto y al saber que aquel que murió resucitó de entre los muertos,
íbamos a arrepentirnos de nuestros pecados y a poner toda nuestra confianza en aquel que es el camino, la verdad y la vida, porque nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Amén. Mi querido amigo, estás acá. El Señor te manda que te arrepientas, porque créeme que la notificación de que llegó la hora de partir nos va a llegar a todos, y es la muerte. Y en ese momento ya no hay manera de partir para un lado para otro. Hoy tú tienes la oportunidad de asegurar esa residencia y de disfrutarla desde ya como embajador de Cristo en este mundo de Cristo. No desaproveches la gran oportunidad que Dios te está dando. No salgas de aquí sin Cristo. Arrepiéntete, confía en Jesús y que sea Él quien te acompañe a donde sea que vayas. Y que sea Él quien te bendiga, te guarde y te use. Y que al igual que Pablo, independiente de las adversidades que podamos enfrentar, nosotros nos mantengamos firmes en Él y en su misión.